República Dominicana. Transmite para el mundo Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Radio Alma Cristiana te ofrece la hora, en punto las 4 de la tarde. Es un tiempo para buscar de Dios. Maranata. Cristo viene pronto. ¿Te gustaría conocer más de la palabra de Dios y enseñarla con precisión? Crecimiento 2020 es el lema de la Universidad Teológica Shalom en este año. La Unitex, Universidad Teológica Shalom, te da la oportunidad. Tiene excelentes planes de estudio en teología. Ofrece asociado en teología, licenciatura, maestría y doctorado. Las inscripciones están abiertas. Para más información, en Santo Domingo, 829-836-0088. En Estados Unidos, 203-346-9489 y el 305-414-4529. O visite nuestra página web www.unitex.org. Unitex, Universidad Teológica Shalom, a la luz de su palabra. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. A partir de este momento iniciamos un viaje a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. Revelando la verdad. Ya con ustedes, sus conductores, el teólogo Luis Aviñón y el evangelista Wilmer Rivera. Revelando la verdad. Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Revelando la Verdad a través de su emisora Radio Alma Cristiana. Estamos muy agradecidos con Dios de que cada uno de ustedes estén en sintonía con nosotros de toda parte del mundo, como siempre, aquí a la misma hora, el mismo día, para así brindarle lo que es una enseñanza de la palabra del Señor. Su hermano evangelista y teólogo Wilmer Rivera les acompaña, y nuestro hermano Abraham Sabiñón. Bendiciones, amados hermanos, que la paz, el poder y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo le colme de bendiciones para todos ustedes. Para nosotros siempre será un honor, siempre será un placer estar aquí en Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre, para poder implementar lo que es el Santo Evangelio de manera y de enseñanza. Un día como hoy, amados hermanos, estamos aquí para poder implementar lo que es la Santa Escritura. Mi nombre es Luis Aviñón Luperón. Estamos como licenciado en teología, como historiador por su misericordia. Así es, mi hermano Abraham. En este hermoso día que Dios nos ha regalado, tenemos un tema muy, pero muy especial e importante acerca de lo que es si existe errores históricos y científicos en lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que entender y comprender, amados hermanos, que verdaderamente Dios está necesitando hombres y mujeres que estén dispuestos a defender lo que es la verdad y la veracidad de la palabra del Señor. Antes de iniciar, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor registrada en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con este verso damos inicio a su programa Revelando la Verdad, con el tema: ¿existen errores históricos y científicos en la Biblia? Así es. Antes de comenzar, amados hermanos, vamos a dar un pequeño anuncio, y es con respecto a nuestra conferencia escatológica que vamos a tener con los temas el arrebatamiento, la gran tribulación y el milenio, donde los conferencistas serán el evangelista Wilmer Rivera, teólogo y evangelista, Jonathan Stubbs, doctor en teología y presidente ejecutivo de Radio Alma Cristiana, y un servidor. Esto va a ser, amados hermanos, el viernes 17 de abril, cae viernes, a partir de las 6 de la tarde.
tiene una pequeña contribución, mis hermanos, de 200 pesitos, que esto es para poder llevar a cabo lo que es la expansión del Santo Evangelio de Cristo. Para más comunicación o más informaciones, se nos pueden comunicar al 809-405-7691, repito, 809-405-7691. Y de igual manera también queremos anunciarle un diplomado que tiene la Universidad Shalom aquí en República Dominicana. Es el diplomado en raíces hebreas, amados hermanos. Es decir, si usted quiere analizar y entender de una manera explícita toda la contextualización en el punto hebraico del Antiguo Testamento, te invitamos a que sea parte de este diplomado en hebreo, donde esto se va a efectuar en 3 meses. Donde se va a establecer en lo que es en el segundo nivel de la iglesia Emmanuel Central. Esto está ubicado en Almarosa Primera. Cualquier información se nos pueden comunicar de igual manera al 809-405-7691. Ahora bien, vamos a comenzar, mi hermano Wilmer. La semana pasada, mis hermanos, nosotros hablamos con respecto a la inerrancia bíblica. En primer lugar, ¿qué es inerrancia bíblica? La inerrancia bíblica, mis hermanos, se puede definir como la falta de errores en la Biblia. Es decir, la Biblia no tiene errores. Es decir, a pesar de las posturas y los fundamentalismos que han establecido desde todos los tiempos, desde el comienzo del cristianismo, muchos hombres de Dios y hasta el sol de hoy, y nosotros mismos, Wilmer, estamos implementando lo que es la Santa Escritura y estamos fundamentalizando que la Biblia está libre de errores. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hablábamos en cuanto a lo que son los errores de traducción, y nosotros mencionábamos la semana pasada que en el original no existen errores. Repito, en el original, en los textos originales no existen los errores. Ahora, ¿cuándo se comenzaron a existir los diferentes errores? Cuando el hombre, los escribas, los cospistas comenzaron a transcribir de un texto a otro, de una lengua a otra, de un documento a otro, por ya el hombre implementar su propio conocimiento, cuyo conocimiento es imperfecto, es subjetivo. Lamentablemente esos mismos fallos la Biblia lo ha adquirido a través de la historia. Entonces nosotros recomendamos, amados hermanos, que para poder entender o analizar y para poder comprender cuáles son los errores de transcripción o de traducción, recomendamos ya usted buscar diferentes versiones, como lo que es la Septuaginta, como lo que es la Tanakh, como lo que es la Biblia Internacional, la Biblia Latinoamérica, etcétera. Utilizar todos estos argumentos bíblicos para sacar lo que es un poco lo que es la originalidad. Ahora bien, nosotros ya vamos a comenzar a hablar con respecto a lo que es errores científicos, si la Biblia tiene errores o no, si la Biblia tiene errores históricos o no. Y uno de los fundamentos, amados hermanos, que se han establecido desde el momento de la Edad Media, porque desde el momento de la Edad Media fue el momento donde se comenzó lo que es la época o el ámbito o la temporada del conocimiento, fue que muchos científicos de aquel entonces, como algunos arqueólogos, algunos antropólogos, paleontólogos, también de igual manera algunos historiadores, han establecido que la Biblia tiene diferentes errores científicos y errores históricos. Y verdaderamente en ningún aspecto bíblico, de manera teológica, de manera histórica, la Biblia no te menciona en ninguna manera que la Biblia tiene errores científicos, y esto es lo que vamos a fundamentalizar en estos momentos. Sí, contribuyendo con esto, Abraham, muchas veces se basan en que la Biblia, la palabra de Dios, contiene errores. Es porque muchas veces la palabra de Dios, como acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura, o sea, todo lo que está contenido dentro de ella, es inspirada por Dios. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia tenga que dar todas las informaciones explícitas que el hombre quiere que dé. Porque recuerden que Dios es soberano y Él sabe dónde y cuándo detenerse o dar una palabra o una información. De manera prudente también creo que el hombre y todo lector de lo que es la escritura tiene que aprender a detenerse en donde la Biblia se detiene y hacer silencio donde la Biblia hace silencio, porque Dios es soberano. Ahora, Dios no da todas las informaciones, o en la Biblia no contiene todas las informaciones que el hombre quisiera tener. Y otra cosa, Abraham,
muchas veces surgen los errores también porque, como tú bien decías, cuando los copistas traducían lo que es un texto a otro, muchas veces corría riesgo de equivocarse, muchas veces corría riesgo de que algunas palabras que no eran del mismo idioma que ellos cambian de manera trascendental, ya que puede ser que una palabra al cambiarse a otro idioma o a otra cultura no signifique lo mismo o que verdaderamente debía de significar, mi hermano Abraham. Así es, mi hermano Wilmer. Ahora, en cuanto a lo que son los errores o los supuestos errores científicos, tenemos una teoría científica, y la teoría científica dice que el universo, el cosmos, la materia fue creado del Big Bang. Es decir, de una casualidad fue creada lo que es el cosmos a través de esta gran explosión, cuya explosión nació lo que fueron los primeros microorganismos, nació lo que es el universo, los planetas, los sistemas planetarios, también las vías lácteas, hasta lo que nosotros conocemos. Pero hay un punto. E incluso la misma ciencia no ha establecido esto como ley, porque dentro de lo que es el campo científico existen diferentes argumentos o diferentes reglas científicas que determinan su veracidad, como por ejemplo el método científico. Primero está la observación, luego está la hipótesis, luego está la teoría y luego está la ley. Y aún esta postura científica aún está en teoría, porque no hay un fundamento fiable y con credibilidad que determine que verdaderamente el universo, el cosmos fue creado a través de una explosión. Ahora, si tú analizas todo el sistema del cosmos, te darás cuenta que en todos los aspectos de la materia orgánica e inorgánica, aquí vemos también lo que es una creación inteligente, un propósito inteligente. Es como, por ejemplo, te voy a poner un pequeño ejemplo histórico. Cuando se inició o cuando se fundamentalizó de manera oficial lo que fue la Segunda Guerra Mundial, dice la historia que la potencia o una de las potencias mundiales en aquel entonces, que eran los Estados Unidos, estableció o detonó 2 bombas atómicas, que fueron la bomba a Hiroshima y la otra bomba a Nagasaki, que hubieron millones de muertos. Entonces, con que allí hubo una explosión cataclísmica, ¿de qué manera o por qué no se creó algo? Al contrario, estas grandes explosiones cataclísmicas detonadas por las bombas atómicas, lo que hizo fue que estableció una destrucción, no una creación. E incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos diseñó lo que fue la bomba más mortífera, llamada la bomba H de hidrógeno, con más de 50 megatones, según la historia, dice que esto fue detonado en el Pacífico. Y dice que esta detonación fue tan fuerte que hubieron varios segundos que en el epicentro de esta detonación, de esta bomba mortífera, fue tan caliente como el núcleo del Sol. Y a pesar de esto tampoco no hubo una creación, al contrario, hubo contaminación, hubieron muertos en cuanto a los seres vivos por los animales acuáticos, pero verdaderamente no hubo una creación. Es decir, que la misma teoría desmantela su propia teoría. Exacto, porque ¿cómo puede haber creación en medio de una explosión? Al contrario, lo que hay es destrucción, y vemos que si verdaderamente o supuestamente, como dicen que el universo fue creado del Big Bang, ¿por qué es que no siguen creándose nuevos universos a través de la explosión? Así si es. Verdaderamente esta teoría es supuestamente verdadera. Como por ejemplo, muchas veces también los meteoritos, los cometas, chocan con otros planetas, chocan entre ellos mismos, pero no se ve una creación, al contrario, se ve una destrucción. Entonces, porque de una destrucción, porque no nace una creación? Es decir, que por lo menos si hubo un inicio, debe de tener un orden cronológico en cuanto al tiempo. ¿En qué sentido? Que si en el primer lugar, en el Big Bang, a través de esta explosión hubo una creación, entonces las demás explosiones deben de continuar de manera cronológica lo que son las demás creaciones, y esto no se ha visto. E incluso ya para dar en otro punto, esto es fácil. Por ejemplo, el universo es infinito, entonces ¿cómo una explosión puede crear algo tan infinito? Que la misma ciencia, en cuanto a la física cuántica, no ha determinado cuál es la longitud que compone todo lo que es el sistema del universo. E incluso, mi hermano Wilmer, nuestro sistema solar está bajo un sistema de rotación. Entonces, este sistema de rotación permite de manera cronológica
mantener un equilibrio en todos los sistemas de los planetas. Entonces, si un planeta de nuestro sistema solar se desvía una milésima parte o una milésima de segundo, se desvía de su sistema de rotación, significa que todos los planetas de nuestro sistema solar va a ocurrir lo que es una explosión cataclísmica. De tal manera, no solamente la raza humana se va a extinguir, sino que todos los planetas de nuestro sistema solar también de igual manera se van a destrozar. Exacto, Abraham. Eso es un buen punto, ya que, como bien decíamos, amado, de una destrucción no puede salir una creación ni tampoco un orden. Si usted verifica, como decía nuestro hermano Abraham, nuestro sistema solar es algo organizado, algo equilibrado, todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, todo tiene un límite, todas las cosas están rigiéndose bajo un orden cronológico dirigido por alguien que debe ser superior a la creación, porque de una explosión no podrá ser. La misma palabra del Señor declara, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cielo da a entender, escuche bien, la misma naturaleza, los animales, todo lo que usted ve en el planeta, cuando el sol sube y luego se acuesta y viene la luna, hay un ciclo. Todo eso da a entender que esto fue formado por alguien inteligente, superior que el ser humano, y esa persona es Dios, no una explosión del Big Bang. Así es. Por ejemplo, otro punto importante en cuanto a la credibilidad bíblica de que la Biblia no tiene errores científicos es en cuanto a la edad de la Tierra. Ahora bien, esto va a ser un poco controversial, incluso para los mismos colegas de nuestra propia denominación. Aquí lo vamos a fundamentalizar. Quiero que por favor nos pongan mucha atención. En cuanto a lo que es la edad de la Tierra, amados hermanos, según la geología, que es la ciencia que estudia las rocas y todo su sistema, ha determinado que hay rocas que tienen miles de millones de años de existencia. Lo voy a repetir. Según la geología, ha determinado que la misma Tierra, es decir, la misma roca, hay rocas que tienen millones de años de existencia. Ahora, muchos teólogos dicen que esto no es verdad, que esto no puede ser verdad, porque la Biblia te habla que de manera, según la genealogía, dice que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 años de existencia. Ahora, nosotros no podemos fundamentalizar la genealogía para determinar 100% que la Tierra tiene 6.000 años de existencia. ¿Por qué? Porque según los análisis realizados por algunos especialistas, ha determinado que en esa genealogía no están diferentes hombres importantes dentro de la raza humana, es decir, está incompleto. La genealogía que presenta el Génesis es un resumen de las diferentes partes humanas existentes en la tierra. Ahora, ¿cómo yo fundamentalizo a través de la Biblia? La Biblia dice en el Génesis que Dios creó la tierra y los seres humanos en 7 días. Pero si nosotros utilizamos diferentes sistemas de literatura, te darás cuenta que los 7 días, amados hermanos, establecidos en el Génesis, no son 7 días literales. Repito, no son 7 días literales. Ahora, ¿cómo yo fundamentalizo esto? En primer lugar, dice un texto muy abundante y muy básico que 1000 años como un día y un día como 1000 años, ¿verdad? Número 1, quiero que por favor me pongan mucha atención. 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, segundo aspecto, ¿qué es lo que determina el tiempo? ¿O cuáles son las dos constelaciones que determinan el tiempo? El Sol y la Luna. Es decir, el Sol y la Luna son los dos fundamentos que determinan el tiempo, las 24 horas, el día y la noche. Entonces, si no existe el Sol y la Luna, entonces ¿cómo yo puedo determinar la hora? ¿Cómo puedo determinar que pasaron 24 horas? Porque si tú analizas en el capítulo 1, de verso 1 en adelante, te darás cuenta que en el capítulo 1 no existe un término que diga que el Sol y la Luna existían. Es decir, que cuando pasa el primer día y el segundo día, no son 2 días literales. ¿Comprende? Ahora, en el capítulo 1 dice, en el principio, ahí estamos viendo un aspecto del tiempo. En el principio Dios creó los cielos, espacio, la tierra, materia.
¿Qué pasa? En cuanto al tiempo que habla el capítulo 1, verso 1 y adelante, no es el tiempo que conocemos aquí en la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia cuántica, ¿qué dice? Dice que el tiempo existente en el universo no es el mismo tiempo que tenemos aquí en la Tierra. Es decir, el universo tiene sus propias leyes físicas, sus propias leyes cuánticas, y la Tierra tiene sus propias leyes. Es decir, las 24 horas del tiempo cronos o del tiempo humano que nosotros comprendemos aquí en la Tierra no es el mismo tiempo que regulariza totalmente lo que es el universo. ¿Entiende? Entonces, se puede determinar que puede ser que en estos 7 días literales que dice el Génesis, para muchos, fueron millones de años de existencia que Dios utilizó para crear el cosmos, cuando comparamos al tiempo humano. Es decir, para Dios puede ser que sean literales, o puede ser que en el tiempo de Dios, porque Dios no tiene tiempo, puede ser que en una milésima de segundo de nuestro tiempo fue que Dios utilizó ¿para qué? Para crear el cosmos, para crear todo. Entonces, la Tierra tiene millones de años de existencia. E incluso los mismos antropólogos han determinado esto, porque han encontrado diferentes rocas, diferentes utensilios. Por ejemplo, un ser vivo muy importante que son las plantas. Hay plantas que han determinado de manera genética que la Tierra tiene millones de años de existencia. Esto es así, mi hermano Abraham. Esto es muy interesante, amados hermanos, porque vemos que esta parte así muchas veces la desconocemos, y es como decía nuestro hermano Abraham, que estos 7 días, amados hermanos, que pudieran ser tanto literales como no, dan a entender que la Tierra, escuche bien, la Tierra tiene millones de años de existencia. No puede tener 6.000. Esto es como algo ilógico, mi hermano Abraham. Así es. Porque estamos hablando de tiempos remotos, amados hermanos, que ni tan siquiera nosotros pensábamos si iban a existir o no. Así es. Y yo siempre digo y recomiendo a mis colegas teólogos que tenemos que actualizarnos. ¿Por qué? Porque la teología es una ciencia, y la ciencia es de Dios. Entonces la teología va actualizándose, se va descubriendo diferentes artefactos importantes, como por ejemplo cuando un antropólogo y un arqueólogo descubren cosas importantes, ya esto distorsiona muchas teorías que nosotros como teólogos teníamos, y esto arroja más luz en cuanto a la interpretación bíblica. Recomendamos, amados hermanos, actualizarnos siempre, estudiar, porque no solamente la teología es una ciencia, es un arte, y el arte hay que practicarlo, Wilmer. Claro, es decir, si tú no lo estudias, si tú no lo practicas, lamentablemente te vas a quedar en el anonimato, en el olvido, y esto es algo erróneo. Ahora, otra postura para mostrar que la Biblia no tiene errores es la creación del hombre. Lo voy a repetir, la creación del hombre. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dicen los antropólogos? ¿Y qué dicen los paleontólogos en cuanto a la creación del hombre? Ellos dicen que el ser humano vino a través del mono, es decir, a través de un primate, a través del primer homínido, hace millones de años. Ellos dicen que el primer homínido encontrado, según los paleontólogos, que es la ciencia que estudia los fósiles antiguos y su evolución, ellos han determinado que el primer ser humano que existió fue llamado el Australopithecus afarensis. Repito, según los paleontólogos, que son los científicos que estudian la evolución y el tiempo de los fósiles, han determinado que el primer homínido, el primer ser humano, se llamó, según ellos, no nosotros, según ellos, fue el Australopithecus afarensis. Luego ellos dicen que luego vino otro más moderno llamado el Australopithecus africanus, que este fue uno de los más antiguos descubiertos en los años 1969 por los paleontropólogos. Y luego de esto, según ellos dicen que los antropólogos, sino que los Australopithecus fue evolucionando hasta llegar a la familia de los homos, como Homo erectus, Homo sapiens, Homo erectus. Luego viene el Homo habilis erectus. Luego viene el Homo sapiens sapiens, que ellos dicen, Wilmer, que nosotros somos Homo sapiens sapiens. Entonces aquí va la lógica bíblica y científica de la teología. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo fundamentalizo esto? Dice la Biblia que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y Dios lo creó. Ahora, aquí voy. Ahora, dice la Biblia que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra.
En los años 1900 la ciencia determinó y ha descubierto que el 90% de la parte anatómica y biológica que compone todo el cuerpo humano está compuesto casi por todos los elementos químicos de la Tierra. Es decir, que la misma ciencia ha determinado esto, mis hermanos. O sea que el mismo ser humano compone casi el 90% de lo que compone la Tierra, de los elementos químicos. Si tú analizas, dice la Biblia en Génesis, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, si Dios creó al hombre al polvo de la tierra, significa que el hombre compone o tiene todos los componentes químicos y orgánicos que conforman lo que es el sistema de la Tierra. Y como dije anteriormente, la ciencia ya ha determinado que nosotros poseemos el 90% de los elementos químicos que conforman la Tierra. Ahora, si Dios creó al hombre, y dice la Biblia que Dios es ilimitado, su sistema es ilimitado, es decir, que no tiene principio ni fin, significa que nosotros tenemos que tener por lo menos una, dos o varias características que determine el creador. Por ejemplo, el conocimiento humano, el ser humano tiene un conocimiento ilimitado. Si tú analizas, el cerebro humano no tiene la capacidad para decir hasta aquí llegué en cuanto al conocimiento. Es decir, el conocimiento es ilimitado. Por ejemplo, la intuición. ¿Cómo es posible que una persona que desconoce algo, luego le llegó a su cerebro, a su sistema cerebral, y luego lo está escribiendo, y esto es un avance a nivel mundial? ¿Cómo es posible esto? Que una persona nunca haya estudiado algo, que nunca haya tenido una experiencia, y a nivel intuitivo reciba estos códigos en su sistema cerebral y él establezca algo o establezca un descubrimiento, como ha pasado en toda la historia de la humanidad. Porque si tú analizas muchos descubrimientos que hizo Albert Einstein en los tiempos de la Edad Media, fueron descubrimientos, se basaron en sus estudios, pero hubieron descubrimientos que aún así la ciencia no puede determinar con un documento fiable de qué manera Albert Einstein descubrió, inventó estos descubrimientos. Entonces, es decir, que el cerebro, la intuición son partes ilimitantes que han determinado que el ser humano no puede venir del mono. Porque ¿cómo es posible que de un primate, de un animal, nosotros, un agente espiritual, que esa es otra, que por dentro somos eternos? ¿Cómo es posible que personas eternas, con cualidades y partículas eternas, con mentalidades intuitivas eternas, ilimitadas, nosotros tengamos la capacidad de decir que nosotros vinimos de los primates, que vinimos de los homínidos, que nuestro primer ancestro fue un mono salvaje, llamado Lucy? Por algunos paleontólogos le llamaron así en el año 1969. Esto es inaudito, mis hermanos. E incluso, mis hermanos, algo lógico y algo razonable, como tú mismo anteriormente lo has dicho, Wilmer. Entonces, ¿por qué no se ha evolucionado de un mono a un ser humano en estos tiempos? Porque han pasado ya miles de años. E incluso ellos dicen que nosotros vinimos del mono por la investigación del carbono 14, de C14 o del flúor, que son elementos químicos que según ellos nosotros determinamos, o ellos determinan que nosotros vinimos del mono. Pero no es así, mis hermanos. Esa es la mentira más vendida. Tan mentira que aún están en teoría. ¿Por qué? Porque dentro de la familia de los Australopithecus, lo estoy diciendo porque soy historiador, y en eso también yo me enfoco. Dentro de lo que es la familia de los Australopithecus, amados hermanos, existen millones de años que hubieron millones de años cuyos fósiles están desaparecidos. O sea que no solamente no un solo eslabón perdido, hay cientos, miles de eslabones perdidos, porque hay un espacio de silencio entre los Australopithecus de millones de años que la ciencia no tiene la capacidad para determinar. Aquí están las evidencias, aquí aparecieron, jamás. En conclusión, amados hermanos, nosotros somos agentes espirituales eternos, con capacidades intelectuales eternos, que fuimos creados por alguien eterno, es decir, por un propósito inteligente. Así es, Abraham, así es. Para contribuir con esto, tenemos un verso en Génesis capítulo 1, verso 25, que dice de la siguiente manera: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó a todos los animales, pero le dio una cualidad. Le dijo según su género. ¿Qué quiere decir según su género? Que ese animal debería producir un animal, escuche bien, de su misma especie, idéntico a él. Pero si nos vamos al verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que vemos que Dios crea el hombre a su imagen. Cuando dice imagen, se está hablando de las cualidades que tiene el Señor, de creación, como decía mi hermano Abraham, de intuición, que esas cualidades de poder hablar, cualidades racionales, cosas que el animal no tiene. O sea, estamos viendo que eso es una teoría bastante falsa, y como dice un proverbio, ¿no es verdad?, que una mentira que se repite tantas veces se convierte en una verdad. Entonces, no caigamos en esto, amados hermanos, para que no seamos engañados. Así es, vamos a tomar una pausa, amados hermanos. Enseguida vamos a hablar con otro problema científico y con otros problemas históricos. Para nosotros es importante saber que nos escuchas. Si estás en sintonía, repórtala al número de WhatsApp 829-836-0088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Ministerio de Medios de Comunicación, revelando la verdad, presenta Conferencia Escatológica. la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el milenio. En la adoración, Marixa Luperón, Ángel Vilaseca y Chani Sánchez. con los expositores, el teólogo Wilmer Rivera, el licenciado, historiador y teólogo Luis Saviñón y el pastor y doctor en teología Jonathan Stubbs. Viernes 17 de abril, 6 de la tarde, en la Iglesia Evangélica Pentecostal en Manuel Central, calle 13, esquina Puerto Rico, en Alma Rosa Primera. Contribución $200. Para más información, 809-405-7691. Conferencia Escatológica. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Bienvenidos, amados hermanos, a su programa Revelando la Verdad. Estamos aquí para hablar de lo que es la inerrancia bíblica, ¿no es verdad? A ver si la Biblia tiene errores tanto científicos como históricos. Antes de la pausa estuvimos hablando acerca de los errores científicos o posibles errores científicos que dan a entender de que verdaderamente posiblemente la Biblia tenga o no tenga errores. Estamos viendo a través de la palabra, junto a nuestro hermano Abraham Saviñón, de que verdaderamente no hay errores en la Biblia de manera científica. Vamos entonces a entrar a lo que es errores históricos. Si nos enfocamos en lo que es la palabra del Señor, uno de los errores que muchas veces las personas datan y dicen que la Biblia tiene discrepancia o contradicciones o que no logran entender, es uno de esos versos que muchas veces parecen complicados de entender, y uno de ellos es 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 21, que habla acerca del censo que hizo David. De esto muchas personas han cuestionado de que hay una discrepancia, porque también en Primera de Crónicas 21, verso 1, habla de lo mismo, pero hay una pequeña diferencia que es lo que vamos a hablar en este momento. Mi hermano Abraham, si es muy amable, puede leernos 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. Amén. Dice de la siguiente manera: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Escucha bien, repítelo nuevamente, mi hermano Abraham, para Ok. que la gente pueda entender. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá.
Escucha entonces lo que dice primero de Crónicas 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si en 2 de Samuel, capítulo 24, nos dice que Dios fue quien incitó a David, pero vamos a primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, pero dice que es Satanás quien incitó a David. Entonces, ¿cuál de los dos fue, mi hermano Abraham? ¿O fue Dios o fue Satanás? Porque vemos que la Biblia está dando dos puntos idénticos, pero la única diferencia es que el sujeto es que cambia en esta ocasión. Para poder entender esto, muchas personas dicen que aquí lo que hay es un error. Eso es lo que dicen. Pero, como decíamos anteriormente, los errores aparecen cuando, número uno, muchas veces no logramos comprender o entender el verso bíblico, mi hermano Abraham. Porque primero hay que irse, ¿a qué es, Abraham? Al tiempo de los escritores, para saber a quién es que se le está hablando, conocer el texto y el contexto, para así poder resumir la idea central de lo que quiere decir el autor. Si nos vamos al libro de Job, en el capítulo 1, verso 21 en adelante, usted puede buscarlo, dice claramente que Job pasó por una situación difícil, Abraham, y claramente vemos que hay una lucha entre Dios y Satanás por Job. Pero ¿quién es que toma la iniciativa de quitarle todo a Job, mi hermano Abraham? Satanás, ¿no es así? Pero fue porque Dios se lo autorizó. Pero vemos que Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Para Job, él pensaba que todas las calamidades que le había venido había sido por causa de Dios. Pero él no sabía qué era lo que había acontecido mucho antes de que esa calamidad llegara. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esa palabra aquí? Eso es fácil, amado. Tenemos que entender claramente aquí que David se sentía muy orgulloso y dependía mucho de la fuerza militar de Israel, ya que había un crecimiento masivo del pueblo de Israel y su dependencia comenzó de ello, haciendo que su fe se desenfocara de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que David puso su fe más en el pueblo militar que tenía que en lo de Dios, y por eso mandó a hacer un censo. El pueblo estaba haciendo lo malo y por ende Dios estaba muy enojado con ello. Entonces vemos aquí en Primera de Crónicas que dice que Satanás incitó a David. Escuche bien esto. Dios tiene algo que se llama voluntad permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros estemos cerrados en algo y Dios nos advierte que eso es malo, al fin y al cabo, si nosotros queremos decidirnos por esto, Dios nos da la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que podamos aprender la lección. ¿Qué quiere decir? Hay un viejo proverbio que dice que el golpe avisa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios permitió que el enemigo, o sea, Satanás, incitara a David a que tentara al pueblo. ¿Para qué? Para que David pudiera aprender una lección de que su dependencia no depende, escuche bien, de ninguna fuerza militar, sino de Dios. O sea que no hay ninguna discrepancia ni tampoco ningún error en estos versos. Así es, mi hermano Wilmer. Aquí vemos soberanía. Repito, aquí vemos soberanía. Aquí vemos autonomía. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y a quien Él quiera. Es decir, si tú analizas la contextualización de capítulo 3 de Efesios, te darás cuenta que ahí habla con respecto al propósito eterno, llamado propósito de redención. Y la palabra redención significa volver a lo que era antes. Entonces, si Dios tiene un plan y un propósito, ¿cuál es el plan de llevar al hombre a la salvación? O sea, dentro del plan está Satanás. En pocas palabras, Dios utiliza en su soberanía a Satanás. ¿Para qué? Para moldearnos, para moldear la iglesia, de igual manera para moldear a Israel. Entonces, en ese punto fundamental e histórico, Dios utilizó ¿a quién? A Satanás. ¿Por qué? Por las razones ya tú establecidas en tu contextualización, Wilmer. ¿Por qué lo digo? Porque era un método más fiable y más favorable. ¿Para qué?
para realizar lo que era el censo por su incredulidad. ¿Por creer qué? Por creer que su poder estaba en el ejército. Entonces, así mismo pasó con Job. La Biblia dice que el mismo Job habló con Dios. ¿Para qué? Para llevar maldición a lo que era el cuerpo y a lo que era la vida de Job. Y Dios permitió esto, ¿para qué? Para mostrar y para llevar a Job a otro nivel de gloria. Es decir, que en todas nuestras vidas espirituales Dios va a utilizar su canal, que es Satanás, en su soberanía. ¿Para qué? Para llevar al hombre a su propósito eterno. Esto es así, Abraham. Si verificamos el libro de Mateo, vemos también que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Escuche bien. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Escuche bien, 40 días y 40 noches. ¿Qué quiere decir esto? El propósito de Dios no es llevar a Cristo para que sea tentado por Satanás y pierda. No. El propósito de Dios fue llevar a Cristo al desierto para prepararlo para lo que era el ministerio que iba a realizar o dar comienzo. Ahora Satanás toma ventaja de esa situación para tentar a Cristo con el propósito de que caiga. Entonces vemos claramente que Dios muchas veces va a utilizar el enemigo, pero es para el cumplimiento de su propósito eterno y poderoso. La palabra del Señor nos registra que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así es. Escuche bien, el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero Dios es quien está utilizando al enemigo con el fin de llevar a cabo su propósito y su voluntad en la tierra. O sea que vemos que aquí no hay ninguna discrepancia, mi hermano Abraham. Otra de las cuestiones, Abraham, es acerca del libro de Josué. Si es muy amable, Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Aquí muchas personas han cuestionado este verso, ya que este verso encierra mucha controversia para muchas personas, ya que no logran entender qué fue lo que pasó exactamente en la lucha de Josué cuando él envía o ora a Dios de que el sol se detenga y que el sol y la luna se detengan. O sea que eso es algo pero muy grande. Pero vamos a poder, con la ayuda del Espíritu Santo, darle a demostrar que no hay ningún error. Científicamente hablando, muchos científicos dicen que hay un error aquí y que eso no pudo ser así, pero la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Dice de la siguiente manera: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Repítelo, Abraham, para que entienda. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué estaba peleando y necesitaba exterminar a los enemigos antes de que el sol se ocultara. Si el sol se oculta, los enemigos escapan y no se logra el objetivo. Entonces Josué tiene que tomar una decisión. Él sabe que el día está muy adelantado y no le dará tiempo a Abraham de exterminar todo a sus enemigos. Así que le ora a Dios y le dice que detenga al sol y a la luna, Abraham. Le da como una orden a Dios. Y lo sorprendente de esto, que Dios agarra y ejecuta lo que dice. Pero si nos vamos en aquellos tiempos remotos, allá no había ciencia, Abraham, ¿no es verdad? No había cómo medir si era el sol que giraba alrededor de la tierra o era la tierra que giraba alrededor del sol. Josué no sabía nada de eso. Josué lo que quería que el sol se detuviese, porque él pensaba y creía que el sol es que se levanta y el sol es que se acuesta, y por el sol es que hay día. Entonces, Abraham, ¿qué pasó ahí? ¿Dios detuvo el sol? ¿Dios detuvo la luna? Muchas personas dicen que hubo algo aquí, que el sistema solar, todo, Dios detuvo el tiempo completo. Escuche bien esto es importante. Número 1, si el sistema solar se detiene, nosotros también nos detenemos.
porque estamos sujetos al sistema solar, estamos sujetos al tiempo. Si el tiempo progresa, nosotros progresamos. La Tierra es quien gira alrededor del Sol, el Sol no gira alrededor de la Tierra, por ende el Sol nunca se movió. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se detuvo el tiempo? ¿Por qué es que el tiempo duró tanto? Si nos vamos, Abraham, al mismo verso, ¿de verdad? Al mismo verso, más para abajo, dice que el sol no se apresuró a ponerse. El sol no se apresuró a ponerse. ¿Qué quiere decir? Que Dios no detuvo el tiempo, ni tampoco detuvo el sistema solar, ni el sol. Sino que Dios fue que hizo lento el tiempo. O sea que Dios ralentizó el tiempo, lo puso más lento para que el día fuese más largo. En pocas palabras, si la Tierra giraba, vamos a poner a una velocidad X, Dios hacía que disminuía esa velocidad para que fuese más lento, y de esta manera el sol se pondría pero más lento y le daría ventaja a Josué de exterminar a sus enemigos. Así es, Wilmer. En cuanto a este argumento que tú has establecido, es así. Y yo siempre digo en todos mis argumentos teológicos que la Biblia fue escrita por orientales. Repito, la Biblia fue escrita por orientales. Nosotros somos occidentales. Un pensamiento cosmológico totalmente distinto al oriental. Entonces, independientemente de la ciencia o del científico que quiera interpretar esto, si no practica o no utiliza el sistema cultural, lamentablemente lo que va a hacer una eisegesis, no una exégesis, es decir, va a establecer lo que es su propia interpretación. Porque si nosotros analizamos el sistema cultural o la cultura de los mundos antiguos del Oriente, ¿cuál era la cosmovisión que ellos tenían? La cosmovisión que ellos tenían era que el Sol y la Luna rodeaban y caminaban de un sistema de rotación toda la Tierra. Este era el sistema, este era la cosmovisión, la cultura, la postura, la creencia cultural que no solamente los israelitas, sino el amorreo, el egipcio, el babilónico, el asirio, es decir, todos los países del Oriente, esta era la cosmovisión. Entonces, aquí no hay un problema científico, aquí lo que hay es un problema cultural. Porque cada quien tiene un sistema cultural. Exacto. Como por ejemplo en México tiene el Día de los Muertos, esa es su cultura. Aunque nosotros bíblicamente creemos que esto no es así, pero es su cultura. Así mismo eran los orientales. A pesar de que la Biblia fue establecida en esos tiempos, esa era la cultura oriental y la cultura y la creencia cosmológica que tenían los israelitas. Tanto así, la Biblia no fue establecida para enseñar ciencia. Voy a repetir, la Biblia no fue establecida para enseñar ciencia. La ciencia, la historia, la biología, la anatomía que establece la Biblia en toda su contextualización fue establecida para enseñar un solo propósito, que fue la salvación. Es decir, a pesar de que en la Biblia hayan para ellos errores científicos, que no son errores científicos, son diferentes culturas, y hagan por ejemplo también ciencias científicas, biológicas, todo esto fue establecido no para enseñar ciencia, sino para enseñar, para llevar de manera histórica, cronológica, lo que es el sistema de salvación, según Efesios capítulo 3, verso 1. Esto es así, mi hermano Abraham, estoy muy de acuerdo contigo. Esto depende de la cultura, ya que para los judíos el día comenzaba cuando salía el sol y cuando se acostaba ya ese era otro día. Entonces, mi hermano Abraham, esto es así. Por eso, amados hermanos, es bueno estudiar minuciosamente las escrituras. Cualquiera persona dice que hay un error aquí, pero cuando tú estudias minuciosamente te das cuenta de que la Biblia no tiene errores, sino que muchas veces nosotros somos que no la comprendemos o le damos la mala interpretación a lo que es la palabra. Así es, ya para darte paso, Wilmer, quiero decir este pequeño fundamento. Ahora mismo nosotros estamos en el siglo XXI, año 2020. ¿En qué año están los judíos? En el año 5000 y pico, en el año 5000. ¿Por qué?
porque en la parte oriental, específicamente en Israel, no existe nuestro calendario se llama calendario gregoriano, es decir, nosotros tenemos una óptica cultural totalmente distinta al oriente. Nosotros tenemos un antes y un después de Cristo, ellos no tienen ni un antes ni un después, porque el sistema cultural, la creencia en cuanto a su calendario, es un calendario solar y un calendario lunar, que es totalmente, de igual manera, diferente a lo que es nuestro calendario gregoriano. Así es, Abraham. Otra de las posibles o supuestamente errores acerca de lo que es la genealogía de Cristo, en donde el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 17, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. ¿Qué quiere decir? Si sumamos 14 por 3, estamos hablando de 42 generaciones, mi hermano Abraham. Entonces, si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo 23 en adelante, Lucas cuenta no solo 42 generaciones, Lucas sobrepasa los 50. Así es. Entonces, si usted escudriña cómo es que Mateo dice que hay 42 y Lucas entonces está diciendo que hay más de 50. O sea, hay una cantidad bastante amplia, hay una diferencia ahí. Si tú miras y observas, inmediatamente lo que ves podría ser, bueno, hay un error del copista. El copista se equivocó y puso unos cuantos nombres que no iban ahí. No, amados hermanos, todo está bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fácil. Mateo está escribiéndole a un pueblo judío y empieza con Abraham. Mas sin embargo, Lucas, que no es judío, sino gentil, empieza desde Adán. ¿Por qué? Escuchen bien, Mateo empieza con los judíos y con Abraham porque tiene que dar a demostrar al pueblo judío que Cristo es hijo de Abraham y que hay una profecía que tiene que cumplirse por medio de Cristo, de que en el Antiguo Testamento debía de venir un Mesías. Por ende, entonces empieza con Abraham, porque Abraham viene siendo el padre de la fe para los judíos, mi hermano Abraham. Entonces, escuche bien esto. Mateo está dando a entender a los judíos que Cristo es el salvador de los judíos. Por esto que en el libro de Mateo usted encuentra más de 60 versículos del Antiguo Testamento apoyando lo que están diciendo los profetas acerca de Cristo. Pero si nos vamos al libro de Lucas, vemos que Lucas, que es un investigador, mi hermano Abraham, se va más allá, no se va simplemente a lo cultural. Lucas se va hasta Adán. Y desde Adán comienza a deslinear hasta llegar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucas presenta a Cristo a los gentiles como el salvador de toda la humanidad, que no es simplemente desde Abraham, sino desde Adán. Otro punto importante, mi hermano Abraham, y es que Mateo se enfoca en la genealogía de José. Mas sin embargo, Lucas se enfoca en la genealogía de María. Por eso es que hay una discrepancia entre ambas genealogías y una tiene más que la otra. Abraham. Sí, en cuanto a las genealogías, aquí hay un punto muy fundamental y también de igual manera escatológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mateo presenta, como tú dices, una genealogía que sostiene que Jesús viene de Josué, de José. José viene de David. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en pocas palabras, de manera cronológica y de manera como cronista, lo que está diciendo es, está presentando a Jesús como rey de Israel, como rey que pertenece al linaje genético de David. Mientras que en Lucas presenta a Jesús como el Salvador, no solamente de los gentiles, sino del pueblo de Israel. Porque primero comienza ¿con quién? Con Adán, y luego viene con Abraham. Con Adán representa ¿qué? Representa a los gentiles, a todos, incluyendo también a Israel, a la humanidad. Igual a Abraham también representa tanto a los gentiles de manera espiritual y tanto a la nación de Israel de manera genética. Es decir, cada escritor tiene un enfoque totalmente distinto al otro. Por eso les he dicho, amados hermanos, que para saber de Biblia no
no es suficiente con saberte los 66 libros que compone la Biblia. Repito, para saber de Biblia no consiste en tú aprenderte todos los versos y todos los capítulos que conforman los 66 libros de la Biblia. Saber de Biblia consiste en darle la interpretación exegética y hermenéutica que demanda la Biblia. Eso es saber de Biblia. Eso es así, Abraham. Entonces, amados hermanos, son muchas, pero hemos traído esta para que usted pueda entender y ojalá Dios nos ayude a que esto le despierte el entusiasmo para que siga lo que es la escudriñación de la palabra de Dios. Sí, amado hermano, quiero fundamentalizar este pequeño espacio, Wilmer. Y es que, por ejemplo, algunos historiadores han dicho, por ejemplo, que cómo es posible que Caín conoció mujer cuando en el principio solamente Dios creó a Adán y a Eva. Es decir, que aquí hay también una discrepancia histórica. Claro. ¿Por qué? Porque si solamente Dios creó Caín y Abel y solamente Adán y Eva y solamente existían Caín y Abel, ¿cómo es posible que dice la Biblia en Génesis 4:17 que Caín conoció a una mujer? ¿De dónde sale esta mujer? Es decir, que aquí hay una incoherencia, una discrepancia histórica. Léelo, por favor. Génesis capítulo 4, verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ok, aquí dice que él conoció a una mujer. Exacto. Ahora, ¿cómo yo determino la postura teológica e histórica, principalmente histórica, que la mujer que conoció, ¿quién? Caín, fue su propia hermana? Es decir, que en esos tiempos, amados hermanos, se permitía el casamiento de ¿quién? De hermanos contra hermanas y de hermanas con hermanos. ¿Para qué? Para poder expandir lo que es la genética. Por ejemplo, Génesis 5:4, ¿cómo dice? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, si tú haces un análisis crítico y una investigación analítica en este verso, te darás cuenta que en ese verso está hablando en una contextualización global e histórica de todos los hijos que tuvo ¿quién? Que tuvo Adán y Eva. Es decir, aparte de Caín y Abel, vino otro llamado Set. Exacto. Y también después de Set, también tuvo más hijos. Ahora, ¿por qué no menciona la Biblia sus nombres de estas mujeres? Porque según la cultura y la cosmovisión o la ideología oriental consistía que las mujeres no eran mencionadas. De tal manera que cuando en los tiempos antiguos en el oriente, por ejemplo, decían hay 5.000 hombres, están diciendo literalmente 5.000 hombres. ¿Por qué? Porque solamente se contaban, eran los hombres y niños y las mujeres quedaban fuera. ¿Por qué? Porque había en esos tiempos una ideología machista, un poco machista en lo personal, yo diría en lo personal, y por esta razón no se establecían los nombres de la mujer. Por esta razón, que esta cultura literaria, o esta cultura, esta ideología, es atraída, es sacada de los orientales y plasmada ¿en dónde? En la Biblia, en el Génesis. Es decir, que para nosotros interpretar la Biblia, entender esto, tenemos que analizar y comprender la cultura oriental, que es parte de la hermenéutica, y es un punto que le hace falta a los historiadores. Así es, Abraham. Hay algo, Abraham, que tú mencionaste y es muy importante. Dice que Caín se casó con una de sus hermanas. Quizá usted diga, pero ¿cómo Dios puede permitir que entre hermanos se casen? Porque eso es incesto. Escuche bien esto. En aquel tiempo no existía esa ley, porque no se está viviendo bajo la ley. En ese tiempo no existía el casamiento de que no puedo casarme con mi hermana. No. Se permitió esto, escuche bien, para la reproducción humana, porque no había forma. Ahora, después que viene la ley con Moisés, Dios mismo prohíbe esto, de que hombres no pueden casarse con sus parientes, cuando dice el hombre no descubrirá la desnudez de su hermana. Está hablando de que no pueden casarse, no pueden estar juntos. Ahí sí, hermanos. No es que Dios es cruel, no. En aquel tiempo de Adán y Caín no existía lo que se llamaba esa ley.
Así es, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado en su programa Revelando la Verdad. Cualquier otra información que quieran saber o que quieran hacer una pregunta, nos pueden comunicar al 809-405-7691 y nos pueden también comunicar sus mensajes y nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Revelando la Verdad. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde. Difundiendo el mensaje de salvación y esperanza las 24 horas, 7 días a la semana. Proclamando a Jesucristo como único camino al Padre y la vida eterna. Desde la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, transmite para el mundo Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Radio Alma Cristiana te ofrece la hora, en punto las 5 de la tarde. Es un tiempo para buscar de Dios. Maranata. Cristo viene pronto. ¿Te gustaría conocer más de la palabra de Dios y enseñarla con precisión? Crecimiento 2020 es el lema de la Universidad Teológica Shalom en este año. La Unitex, Universidad Teológica Shalom, te da la oportunidad. Tiene excelentes planes de estudio en teología. Ofrece asociado en teología, licenciatura,